Las ideas. También las ideas circulan a pesar de los intentos de dificultar esta circulación de las ideas. Cada vez es más difícil el control. Cada vez, gracias a las tecnologías modernas y especialmente a Internet, cada vez es más difícil el control. Si los sistemas de tipo soviético no soportaron el paso, el influjo de la televisión, que saltaba fronteras en los países europeos, mucho menos puede soportar determinados regímenes el flujo de Internet más difícil todavía de controlar, a pesar de los esfuerzos que se hacen para controlarlos. La consecuencia es evidente, ¿no? Es una mucha mayor roce, convivencia, proximidad entre ideas y creencias. El impacto de los valores de la sociedad de la sociedad liberal sobre las culturas es evidente, es manifiesto, y más con el desarrollo de cuestiones como las cuestiones de género o los derechos civiles. La penetración del primer mundo por creencias de las culturas también. Es la enorme dificultad de establecer relaciones realmente interculturales. Y me parece importante señalar esta expresión interculturales, porque lo importante no es la diferencia, lo importante es la relación. Las diferencias solo crean bichos aislados. Es la relación entre personas diferentes la que puede tener virtualidad creativa. La diferencia sola conduce al aislamiento. En este contexto, de conflictividad entre ideas y creencias que vivían alejadas y que, en monopolio en determinados territorios, incluso la doctrina de los derechos humanos puede aparecer en algunos casos como estrategia de ocupación o de colonización. Y este es un drama que no tendríamos que permitir. En estas modificaciones de la geografía de las creencias aparece un elemento muy destacado, que es un aumento enorme de la competitividad del mercado religioso. Antes, las grandes religiones actuaban en monopolio en determinadas situaciones. Ahora, las grandes religiones chocan entre ellas. En algunos casos, el choque es, sin límites, ¿no? Como hemos visto todos en diversas situaciones, ¿sí? Esta competitividad del mundo religioso me parece que es uno de los puntos importantes del momento en que vivimos, ¿no? Y es una de las razones por las que me parece absurda la doctrina de las civilizaciones, tanto si es para el choque como si es para las alianzas. En fin, a la alianza lo reconozco bien intencionado, el choque no tiene, pero el error es un concepto de civilización. Es decir, creer que cada persona en este mundo tiene una determinación fundamental y primordial que la adscribe para siempre a una civilización y que esta determinación es de carácter religioso. No me extenderé en ello, Amartya Sen lo ha hecho mucho mejor que yo en uno de sus recientes libros. Y en ese contexto también de conflicto entre ideas aparecen guerras en que lo idealista y lo práctico se confunden. Proyectos de guerras perfectamente prescindibles y necesarias, en las que está la lucha por la hegemonía, pero está también la lucha por una idea absolutamente idealista del mundo, como es la de los conservadores norteamericanos, sin ninguna posibilidad de implantación real. Y evidentemente en este contexto de los roces aparecen los complejos territorios del terrorismo y este elemento que tanta confusión genera, que es el terrorismo suicida. Finalmente, las personas. Las personas es verdad que todavía se mueven con más dificultades que el dinero, que las mercancías y que las ideas, y que desde que cayó el tan denostado muro de Berlín, los muros han proliferado por todas partes, y que sería interesante hacer una verdadera geografía de los muros del mundo, ¿no? Porque hay muchos y cada vez más. Este país tiene su particular muro de la vergüenza, que es las vallas de Ceuta y Melilla. Pero no hay país casi que no tenga un muro en este momento. Pero a pesar de esto, la gente se mueve. Hay evidentemente dos flujos fundamentales, o tres si se quiere: turismo, inmigración y negocios, digamos. Pero turismo y migración son los más importantes desde el punto de vista cualitativo.
Los factores, los flujos, digo, son enormes e importantes, los flujos internacionales, pero también los flujos interiores. No olvidemos los movimientos de migración interior en China, que probablemente suman más personas que el conjunto de los demás flujos de migración en el mundo. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con la evolución demográfica, ¿no? Si los migrantes vienen hoy a España es por una razón, fundamentalmente por una razón muy sencilla, es que en los años 70 los españoles decidimos no tener hijos y por tanto necesitamos mano de obra y por tanto hay oferta de mano de obra y vienen muchos inmigrantes a trabajar aquí. La pequeña, elemental realidad de las cosas es esta, después se le pueden añadir otras muchas cosas más, ¿no? Pero lo que es evidente es que se acabó el sueño de las sociedades homogéneas y es que algún día existió y que siempre más felizmente las sociedades serán heterogéneas. Desde el punto de vista del Centro de Cultura Contemporánea, yo dirijo y que es un centro dedicado especialmente a la cultura urbana, al mundo urbano. Tres temas nos interesan especialmente y querría, para terminar, ponerlos digamos, a vuestra consideración y a vuestro interés. La primera, la importancia del espacio público. Para nosotros la cuestión del espacio público es la cuestión decisiva. El lugar del espacio público es el verdadero lugar en el que el encuentro debe empezar, en el que el encuentro debe empezar a ser posible. Yo siempre digo, la impresión que me produjo en poco tiempo ver dos ciudades como Johannesburgo y Río de Janeiro. En Johannesburgo el espacio público ya no existe y da la impresión de estar perdido para siempre. Cada cual aislado en su gueto, los ricos en un lado, los pobres en otro, pero sin ningún territorio común. Si hay algo de espacio público, y estos días muy maltratado, es en algunos guetos. En cambio, en Río de Janeiro el espacio público todavía existe. En las playas del Río de Janeiro todavía puedes encontrar a casi todo el mundo. El último hotel y la primera favela están rozándose. Hay todavía alguna posibilidad. Hay todavía una idea de espacio público posible. Segundo, la ruptura entre urbanísticas, ¿no? Entre urbanidad y ciudad, para decirlo así. Evidentemente, uno de los grandes progresos de la humanidad ha sido el desplazamiento hacia las ciudades, pero al mismo tiempo ha generado enormes problemas, extraordinarios problemas. La propia ciudad está en cuestión. Es verdad que el mundo está más urbanizado que nunca, que más que nunca hay gente que vive en espacios urbanos, pero es esto a costa de la propia idea de ciudad. Que toda idea de humanidad, toda idea de igualdad se cae si no hay una idea de ciudadanía universal común. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias.